Que la gracia y la paz de Jesús esté con todos nuestros hermanos. Estamos muy contentos por estarmos juntos en este momento tan especial de este seminario de evangelismo para hablarmos de la palabra de Dios. Y en esta noche hablaremos sobre misión, la misión de la iglesia. Todos nosotros en nuestra vida recibimos responsabilidad. Tenemos responsabilidad con nuestro trabajo, nuestros compromisos con la iglesia, nuestros compromisos que hacemos con personas. Todos tenemos una responsabilidad. Y una responsabilidad, nosotros podemos llamar esta responsabilidad de misión. Y Dios nos regaló una misión: predicar el evangelio a todo el mundo en testigo a todas las gentes. Yo pregunto a usted, ¿predicar el evangelio es un trabajo fácil? No. Predicar el evangelio no es un trabajo fácil. Si fuera fácil, tendríamos millones de predicadores predicando la verdad presente, la obra ya tendría sido concluida y Jesús ya tendría volvido a este mundo. Entonces, predicar el evangelio no es una tarea fácil. Y la tarea de la iglesia no es una tarea fácil. Es una tarea que exige fe, que exige determinación, que exige una experiencia con el Señor. Y nosotros necesitamos hacer parte de esta maravillosa experiencia cristiana. Jesús, cuando fundó la iglesia cristiana, que eran conocidos como los seguidores del camino, este era el nombre de la iglesia cristiana, los que seguían el camino. Y Jesús ahora, cuando empieza a organizar la iglesia, Él llama los primeros apóstoles, que fueron los ministros, los primeros líderes de la nueva iglesia. Y ahora Jesús los llama, está en Mateo capítulo 4, versículo 19, y la palabra del Señor dice así: y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Qué importante mensaje Jesús dirige a sus discípulos. Jesús dice, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Apreciados hermanos y hermanas, amigos, oyentes de la palabra del Señor, Jesús ahora hace un gran desafío. Y el desafío era que aquellos hombres dedicasen sus vidas 100% al servicio del Rey de los Reyes y Señor de los Señores. Y ahora Jesús dijo, bien, ustedes tienen que abandonar sus trabajos. Algunos de ellos eran pescadores. Cada uno tenía su trabajo. Otros cobradores de impuestos, pero gran parte de ellos eran de la clase baja de la sociedad. Hombres pobres, hombres simples, mas que tenían un deseo como fuego de aprender cómo hacer la obra de Dios. Y cuando Dios organiza su iglesia, Dios llama a estos primeros hombres para aprender en la misión. Ellos, mismo que eran miembros de la iglesia judía,
pero ellos no sabían lo que era predicar el Evangelio. La iglesia judía estaba muy especializada en ceremonias, en rituales, en tradiciones, y gran parte de ellas tradiciones que fueron impuestas por los hombres. Y ahora estos discípulos no saben cómo predicar el Evangelio, cómo hacer la obra. Y Jesús empieza su misión diciendo: vengan y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Él dijo: Pedro, Tiago, Juan, Santiago, ¿no? Santiago y Juan, ustedes ahora serán pescadores de gente, pescadores de hombres. Y ahí Dios organiza su iglesia. Dios da este nombre a esta institución sagrada. Dios podría dar un otro nombre, pero Dios dio el nombre de eclesia, que es una palabra griega que significa iglesia. Este nombre fue regalado por Dios. Y ahora Dios, Él nos dice cuál es nuestra misión. Cuando hablamos sobre predicar el Evangelio, es algo muy largo, pero hay detalles importantes en la gran misión que nosotros como iglesia tenemos, que es predicar el Evangelio eterno a todas las gentes. El espíritu de profecía en el libro Hechos de los Apóstoles nos dice: la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. Apreciados oyentes de la palabra de Dios, hermanos, aquí dice que a la iglesia fue dada la responsabilidad de llevar el mensaje del Evangelio. El espíritu de profecía nos dice que ella fue organizada para servir. O sea, la iglesia fue organizada por Dios no solo para tener el nombre de iglesia, pero para ejecutar la obra de llevar el Evangelio a todas las gentes, tribus, naciones, países y continentes. El Evangelio necesita llegar a los lugares más lejanos. Pero la palabra de Dios no llegará si la iglesia no cumple su propósito, no cumple su plan, que es llevar el mensaje a todas las gentes. Jesús ahora, cuando ejecuta la gran obra de llamar los primeros liderazgos de la iglesia, Jesús ahora en Mateo capítulo 8, versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí nos dice la misión. La misión de la iglesia, ¿cuál es? Una de ellas: hacer discípulos. Nunca fue plano del Señor
que la obra quedase en las manos de uno solo hombre. El plan de Dios es que nosotros hagamos discípulos. Preparar otras personas para continuar la obra de Dios. Yo me acuerdo de un país donde un hermano muy trabajador, ganador de almas, pero este hermano cometió un grave error. No preparó otros para dar continuidad a la obra de Dios. Y este hermano quedó en el liderazgo durante prácticamente toda su vida. Y cuando llegó el momento en que otros necesitaban ocupar su lugar, no tenía. ¿Por qué? Porque él no preparó otros para la obra de Dios. Moisés, durante un tiempo de su vida, también cometió este grave error. Él hacía todo solo. Este es un gran problema de nosotros como líderes. Porque a veces nosotros amamos la obra, queremos hacer la voluntad del Señor, pero no preparamos otros para proseguir la obra de predicación del Evangelio. Y no confiamos a los otros que hagan la obra también como nosotros hacemos. Y decimos, no, este hermano no sirve. Entonces yo voy a continuar en la función, no voy a preparar otros porque ellos no van a hacer tan bien como yo. Pero mis amados hermanos, amados líderes, amados misioneros, pastores y ministros, nosotros no podemos pensar de esta manera. Nosotros no vamos a vivir para siempre en este mundo. En cuanto Jesús no vuelve, tendremos que preparar otros porque yo no voy a vivir para siempre. Y usted también no. Y otros necesitan cumplir la misión. Y la misión de Jesús fue hacer discípulos. Lo que es hacer un discípulo? La palabra discípulo quiere decir alumno. Jesús preparó 12 alumnos, pero uno volvió atrás. Pero los otros continuaron el mensaje y aprendieron del maestro de los maestros, del mayor hombre que el mundo conoció, que fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es preparar discípulos, es enseñar cómo hacer la obra. No es plan de Dios que en la iglesia local quede un director por toda la vida, un tesorero por toda la vida. No, este no es el plan de Dios. Yo trabajé en un campo donde una hermana ya era tesorero a más de 20 años. Y pregunté para los hermanos, pero hermanos, ¿no hay otras personas? Y hermanos, si cambiamos, y fue una bendición, porque el plan de Dios no es que una persona quede en el control de la iglesia. Necesitamos hacer discípulos. Nuestra tarea como iglesia es hacer discípulos. No es una tarea solo del ministerio. Es una tarea de todos los miembros de la iglesia. Un miembro
enseñando otro miembro a hacer la obra de Dios. Los nuevos que vienen y se bautizan en la iglesia necesitan ser preparados para proseguir la obra de predicación del Evangelio. Muchos hermanos que regalaron sus vidas para el Evangelio están muriendo, están cansados. Y otros necesitan ocupar su lugar. Pero lo que será de nosotros si no prepararmos otras personas? Lo que será de la iglesia si no prepararmos otros para la predicación del Evangelio? El apóstol Pablo sentía el peso de la responsabilidad, hermanos. Predicar el Evangelio es una responsabilidad. Predicar el Evangelio es un peso que cae sobre nuestros hombros. Y Pablo, el ministro Pablo, sentía esta responsabilidad. Y él dijo en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16, porque si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Ustedes vieron cómo el apóstol Pablo sentía el gran peso de la responsabilidad, el peso de la misión. Él dijo, me es impuesta esta necesidad. Dios coloca sobre mí la responsabilidad, la misión, el peso de llevar almas a los pies de la cruz. Y Dios también coloca este peso sobre usted, apreciado hermano, hermana, jóvenes, niños, de predicar el mensaje del Evangelio. Y el apóstol Pablo, él sentía tanto el peso de su responsabilidad, que Pablo ahora llega a una decisión. Él dice, ay de mí si no anunciara el Evangelio. Este ay es un señal de peso. Es como el apóstol nos dijera, lo que será de mí si cuando Jesús volver en las nubes de los cielos, con poder y gran gloria, y yo no presentar un alma para el reino de Dios. Hermanos, la responsabilidad es grande. Cuando una iglesia pierde el foco de predicar el Evangelio, ella pierde la razón de su existencia. Esta iglesia que no predica el Evangelio no tiene razones para existir. Nosotros no podemos economizar $1 para la obra de predicación del Evangelio. Necesitamos sentir el mismo peso de la responsabilidad que tenía el apóstol Pablo. El espíritu de profecía en el libro deseado de todas las gentes nos dice así: cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador.
La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida. Qué lindo mensaje. Aquí dice que todo verdadero discípulo nace en el reino de Dios. ¿Como lo que? Respondan. Como misionero. El creyente que no siente deseo de llevar el mensaje del Evangelio es un creyente que está cerca de la muerte espiritual. Todo aquel que recibió la bendición de conocer la palabra de Dios necesita tener el gran deseo de que el camino de otros también sea alumbrado. Esta es la gran misión de la Iglesia de Dios en esta tierra, es alumbrar el camino de otras personas para que ellas conozcan el Salvador Jesucristo. El espíritu de profecía dice que es un manantial en el desierto. Este mundo es un verdadero desierto. Este mundo es una verdadera tiniebla. En el mundo solo podemos ver el pecado, la violencia, la inmoralidad, la apostasía. Este es un reflejo de la situación de la sociedad postmoderna. Y como iglesia, lo que vamos a hacer, lo que usted como representante del reino de los cielos va a hacer, el consejo es compartir el mensaje. Cuando nosotros entramos en las redes sociales como WhatsApp, Instagram, Facebook y otras plataformas, hay un ícono que dice compartir, donde usted comparte informaciones, pero tenemos que compartir el mensaje de salvación, que Jesús ama el pecador, pero odia el pecado. Pero la humanidad necesita entender que Jesús las ama. Pero ellas no irán el mensaje si la iglesia no fuera y llevar el mensaje del Evangelio. Nosotros ahora estamos en la última fase de la historia del pueblo de Dios en esta tierra. En el libro de Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, encontramos una importante profecía para el tiempo del fin de todas las cosas. Mire lo que dice la palabra de Dios. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Amén, mis hermanos. Aquí nos dice la palabra de Dios que el pueblo remanente de Dios, que es este ángel, va a iluminar el mundo con la gloria de Dios. Este es el mensaje del ángel de Apocalipsis 18. El mundo necesita conocer los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta es la misión de la iglesia. El mundo no conoce los 10 mandamientos.
El mundo no conoce el mensaje del sábado, que es el sello del Dios vivo. Y esta es la misión del pueblo remanente de Dios, que creemos ser la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Nosotros somos el pueblo del ángel de Apocalipsis 18. Iluminar el mundo, alumbrar el mundo con gran poder. El mensaje necesita ser proclamado con poder. Si vamos a llevar el evangelio desanimados, flacos, vamos a hablar del sábado, el sábado es el día del Señor. No, mis hermanos, nosotros necesitamos predicar el mensaje con autoridad. El mundo necesita ver que este mensaje es un mensaje poderoso. Un mensaje que incomoda. Un mensaje que impacta vidas. Un mensaje que despierta las almas que están durmiendo en su sueño espiritual. Me gusta mucho el mensaje del ángel de Apocalipsis 18, que es la gran misión de la iglesia remanente de Dios. Vea lo que dice el espíritu de profecía. Es con ferviente anhelo que anticipo el tiempo cuando se repetirán los sucesos del día de Pentecostés, aún con mayor poder que en esa ocasión. Juan dice: vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces, como en el momento del Pentecostés, la gente oirá la verdad que será presentada a cada hombre en su propio idioma. ¡Qué mensaje maravilloso! Todos nosotros esperamos el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia de bendición que alumbrará todo el mundo con la gloria de Dios. Pero para que yo sea revestido con el poder del Espíritu Santo, yo necesito ser misionero ahora. Si usted quiere recibir el poder del Espíritu Santo, usted también necesita ser misionero hoy. Este es el poder del mensaje. En la conclusión de la obra, Dios hará con un poder más grande, mayor do que fue en el Pentecostés. Y yo le pregunto, ¿estamos ansiosos para recibir este poder? ¿Estamos orando para que Dios ayude a su iglesia a cumplir su misión y el Espíritu Santo venga con poder y gloria? ¿O será que estamos con nuestros brazos cruzados y diciendo como el pueblo del tiempo de Noé: mi Señor vendrá tarde? Queridos, Dios tiene muchas almas sinceras que necesitan oír el evangelio eterno. No es este evangelio que es predicado hoy en los canales de televisión, en las radios, en las lives, en la internet, hablando solo de cura y milagros. El mensaje de Dios para su iglesia
que cumple la misión está en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 16. Miren qué mensaje maravilloso. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¡Qué mensaje poderosa! Aquí nos dice, apreciados hermanos, que Dios tiene ovejas que no son de su redil. Ovejas que están en rediles equivocados. Rediles que no representan el mensaje del ángel de Apocalipsis 18. Pero el Señor va a llamar estas ovejas. Él ya está llamando. Y muchas ovejitas que estaban en rediles equivocados tienen oído el llamado del Señor. Pero muchas de estas ovejas también oirán el llamado cuando, así como fue en el Pentecostés, el Espíritu Santo caer con poder y gran gloria. Cuando empezó el mensaje de 1833 en adelante, la sierva del Señor vio un problema en la iglesia. Y este problema se alarga hasta los días de hoy. Miren lo que dice el libro Evangelismo. Dice, al viajar por el sur, rumbo al Congreso, vi una ciudad tras otra en las cuales no se ha trabajado. ¿Cuál es el problema? Los pastores están revoloteando sobre las iglesias que conocen la verdad, mientras miles de personas perecen sin Cristo. Queridos hermanos, de acuerdo con el espíritu de profecía, ¿cuál era el gran problema de la iglesia? No era ese el problema. Aquí dice que los ministros quedan alrededor de las iglesias. Y hay muchos lugares que todavía no fueron evangelizados. No es la misión de Dios que las iglesias se queden dependientes del trabajo pastoral. El plan de Dios es que los misioneros y ministros abran nuevos campos. Pero es más fácil quedarnos acomodados. Tenemos los ministros trabajando, se esforzando, y nosotros ¿cómo? Tranquilos. Queridos, esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que yo y usted seamos verdaderos misioneros. Que los ministros tengan tiempo para abrir nuevos campos. Que las iglesias tengan su anciano local y los misioneros vayan a abrir nuevos campos. El apóstol Pablo en su carta a Timoteo, él dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redárguye, reprende, exhorta con toda la paciencia y doctrina. Aquí nosotros encontramos la gran misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión? La carta de Pablo a Timoteo, joven ministro,
que prediques la palabra. ¿Cuál es la misión para la iglesia? Que prediques la palabra. ¿Cuál es el mensaje para los miembros de la iglesia? Que prediques la palabra. ¿Cuál es el mensaje para los pastores y ministros? Que prediquen la palabra. No es plan del Señor que el liderazgo de la iglesia quede envuelto en problemas administrativos. Los ministros y pastores y misioneros tienen que estar en el campo siguiendo la gran misión del Señor. ¿Cuál es? Que prediques la palabra. No hay tiempo para predicar la palabra, no hay hora. Todos los momentos es la oportunidad. En la iglesia primitiva estaba siendo bendecida porque almas estaban tomando su decisión al lado de la verdad. Y la Biblia nos dice en Hechos 16:5, dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Lo que nos dice la palabra de Dios, que las iglesias aumentaban en número cada día. Apreciados hermanos, apreciados amigos, apreciados oyentes de la palabra de Dios. Hay algunos hermanos que creen que la iglesia no necesita crecer. No, nosotros somos un pueblo pequeñito. No necesitamos predicar el evangelio, no necesitamos predicar el mensaje. El pueblo de Dios es pequeño mismo. Es verdad. La iglesia de Dios es pequeña, esto es profético. Pero, apreciados hermanos, la iglesia necesita crecer. Crecer en cantidad y cualidad. No estamos diciendo acá que necesitamos bautizar las personas de cualquier manera. Personas despreparadas para el mensaje. Pero lo que queremos decir, pero la iglesia necesita crecer. La inspiración dice, hay que abrir nuevos campos de trabajo. Hay que añadir almas a la fe. Nuevos hombres deben aparecer en los registros de la iglesia. Nombres que también aparecerán en los registros inmortales del cielo. Ojalá que comprendiésemos lo que podría hacerse en el dinero gastado en la gratificación del yo. Apreciados hermanos y hermanas, aquí nos dice que el evangelio necesita ser predicado. Muchas veces estamos gastando nuestros recursos financieros para nuestro propio bien, para nuestra familia, para nuestro conforto, pero lo que estamos haciendo con la iglesia de Dios. En Mateo capítulo 24, verso 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el gran propósito del Señor? Que el evangelio sea predicado en todo el mundo, que alcance nuevas fronteras, nuevas provincias, nuevos territorios. Y Jesús
pueda venir pronto. Que el Señor le bendiga, que el Señor le dé su gracia, que el Señor le dé el poder del Espíritu Santo para que Jesús pronto venga, para que la iglesia pueda cumplir su misión y llevar el Evangelio a toda tribu, nación y lengua. Este es mi deseo y mi oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Apreciado Señor Jesucristo, muchas gracias por tus ricas bendiciones y por en este momento estudiarmos tu santa palabra. Que el Señor pueda despertar nuestras mentes, pueda sacar nuestro sueño espiritual, puedas animarnos en la fe para entendermos que estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo. Ayuda a tu iglesia y nosotros como miembros, individualmente, personalmente, a sentirnos como el apóstol Pablo el peso de la misión de llevar tu palabra a todos aquellos que necesitan. Perdoe nuestros pecados. Visite a aquellos que están enfermos, aquellos que se alejaron de tus caminos, aquellas familias que están con problemas, que el Señor pueda dar el poder del Espíritu Santo. Son bendiciones que quiero te pedir, Señor, y le agradezco en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén.